filosofía, arte y tecnología. Episodio 41. Hola, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña Blanca Edna Alonso, quien ya nos acompañó en episodios anteriores, donde estuvimos hablando acerca de el cine experimental y estas vertientes más hacia lo contemporáneo. Y el día de hoy la hemos invitado para platicar un poco acerca de cine mujer y la incursión de las mujeres en el documental feminista. Es una aproximación desde un enfoque político y tiene un cruce con la videoexperimentación. Hola Blanca, ¿te gustaría presentarte? Yo soy Blanca Hernández Alonso, soy investigadora y me dedico a cuestiones que tienen que ver con el cine, con el video experimental sobre todo, y bueno, las cuestiones sociales que bordean este tipo de creación audiovisual. Nos agrada mucho que estés de nueva cuenta aquí con nosotros para platicarnos un poquito acerca del colectivo Cine Mujer. Cuéntanos un poco acerca de qué trata, en qué consiste este colectivo y si existe algún antecedente previo a este colectivo. Mujeres pioneras del cine experimental o del cine en general en México, pues, o sea, hay destellos anteriores a Cine Mujer, pero Cine Mujer es un caso muy interesante y muy paradigmático de esa relación que estableces tú, ¿no? O sea, como de entre un documental de corte más político, ¿no? Tremendamente politizado, porque la mayoría de ellas militaban en instituciones de izquierda, y la experimentación audiovisual en el sentido, digamos, más estético, ¿no? Esto me parece bien interesante porque, sobre todo a raíz de una serie de investigaciones, pues se ha podido identificar que la participación de las mujeres fue muy activa desde los inicios del cine mismo, ¿no? Pareciera que el cine se convirtió en un medio que daba cabida a la expresión de las mujeres, aportaba también elementos para mostrar su visión del mundo. Y en este sentido podemos encontrar grandes pioneras. ¿Qué pioneras te gustaría a ti destacar del cine en general? Yo creo que en México, por ejemplo, ya en los 60, en el 65, 66, está Marcela Fernández Violante, que trabaja, por ejemplo, el tema de la violencia doméstica en un cortito que se llama Azul, en el que se privilegia la mirada, por ejemplo, infantil, ¿no? Una niña de 6 años, cómo vive, digamos, temas de violencia doméstica. Entonces, el tema de la mujer o de la situación de la mujer en la sociedad mexicana está muy presente, pues yo creo que desde que comienzan a surgir colectivos que están pensando en la arena pública esta situación de la mujer en México, ¿no? A lo mejor la segunda ola está, digamos, muy vinculada a este pensamiento, a la entrada del pensamiento feminista en la academia, por ejemplo, ¿no? En la institucionalización también, más hacia final de la década, de las cuestiones feministas, pero yo creo que es esa necesidad de explorar estas cuestiones desde productos culturales como el cine o como el arte, pues aparece también desde las movilizaciones que son más, digamos, políticas, que todavía no entran, todavía no se institucionalizan, sino que están ahí, o que empiezan a surgir también en los primeros grupos o a raíz de los primeros grupos o del Encuentro Internacional de la Mujer en los 75, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que está ahí, digamos, ocupa mucho de la vida política en México, y particularmente las mujeres en el cine inician, digamos, desde una situación, por ejemplo, vinculada a otras luchas, a las luchas de izquierda, como dije hace un momento, pero también se van dando cuenta que se necesita reivindicar el papel de la mujer como creadora, como cineasta, ¿no? O sea, que el cine feminista lo que hace básicamente es reivindicar el papel de la mujer como creadora, poner énfasis en rescatar los trabajos de mujeres que fueron invisibilizados, ¿no? También, digamos, hacia atrás, y empezar a generar colectivos, que es el caso de Cine Mujer, colectivos de producción cinematográfica que eventualmente se van a ir quedando conformados por puras mujeres. Al principio a lo mejor no sucede porque no hay mujeres en todos los campos, digamos, técnicos de la creación fílmica, pero poco a poco van a ir apareciendo y se van a ir integrando y van a ser colectivos completamente en femenino, digamos. Qué interesante, ¿no? Porque de alguna manera esta posibilidad de trabajar a partir de un colectivo brinda una pluralidad de visiones donde las mujeres, a partir de sus diversas circunstancias, van conformando una narrativa.
Y en este sentido es interesante porque, bueno, pues entendemos que el documental como tal, pues suele manejar una narrativa. En este sentido, la forma de abordar las historias, podríamos decir que difiere de una visión masculina. Es una pregunta súper interesante. Yo creo que hay mucho trabajo. Pienso ahora, por ejemplo, mucho en Nelly Richards, ¿no? Esta gran curadora, ensayista, académica, chilena, que habla mucho de lo femenino y lo masculino, tratando de encontrar como, qué es lo a qué nos referimos cuando nos referimos a femenino, a qué nos referimos. O sea, es un gran debate que quizás no nos daría tiempo, no nos da tiempo como de abordar, porque es un debate en sí mismo, se estaría padre abordarlo. Pero lo que sí pienso es que había había condiciones muy interesantes, había temas que apremiaban el que las mujeres levantaran, digamos, la voz a partir del uso del cine y con esto no quiero decir que era temático, o sea, lo que diferencia a unos y otros no es temático, pero es interesante que esta necesidad de explorar estos temas haya hecho que al final se acabaran vinculando mujeres de diferentes lugares, como por ejemplo el tema de la violencia doméstica, por ejemplo el tema de la violación, del aborto, ¿no? Del trabajo doméstico, bueno, estas cuestiones son, digamos, temas que interesan a la agenda feminista, pero que también empiezan a ser abordados por las documentalistas mujeres, en el caso de cine mujer, por ejemplo, de una manera muy particular. Por ejemplo, algo que me parece muy no exclusivo de cine mujer, que le da una identidad muy importante al colectivo, es esta manera de hacer en conjunto, en colectivo, en el que no solamente se van como delegando las cuestiones técnicas en diferentes mujeres o en diferentes personas, sino que todo se consensa, todo se platica. Hacen por ejemplo, esta forma de reunirse, de con sus propios medios, por ejemplo, salir de repente a entrevistar mujeres que abortaron o salir, por ejemplo, a entrevistar mujeres prostitutas, por ejemplo, cuando hay trabajos al respecto, por ejemplo, No es por gusto, el documental No es por gusto, que va de eso un poco. Entonces hacían como esta especie de cuadrillas, ¿no? Y discutir las cosas en este ambiente como de mucha horizontalidad, como de mucho respeto, como de estar, digamos, pues ahora sí que imponeando las ideas entre mujeres, hace como un trabajo también muy particular, muy particularmente femenino, pienso, ¿no? Y bueno, luego la realización en la que, pues por supuesto que intervienen todas, y a lo mejor nosotros vemos, si lo buscamos, si lo googleamos, buscamos, por ejemplo, cosas de mujeres, a lo mejor sale Rosa Marta Fernández como directora, pero al final de cuentas ese documental se hizo, digamos, con este espíritu no colectivo y todas colaboran en todo, desde la idea. Y también, por ejemplo, se hablaba mucho en colectivo sobre cuestiones estéticas, que al final de cuentas era lo que interesaba mucho a las integrantes del colectivo. No solamente piensan el cine como una herramienta política y sobre todo, y digo sobre todo porque lo estoy parafraseando de la propia Rosa Marta Fernández, sino también como una cuestión estética, ¿no? Entonces las dos cosas se hablan en colectivo, se piensan en colectivo, se discuten en colectivo de una manera profundamente respetuosa, horizontal, ¿no? Y creo que eso se refleja mucho en el resultado también. Qué interesante, porque aquí me preguntaba yo si las integrantes del colectivo todas eran cineastas de profesión o existían mujeres que no necesariamente se habían profesionalizado en el mundo de cine y que también esto quizá les permitiera tener una visión distinta a la de un cineasta que ya tiene como una estructura, como ya la adaptación de un lenguaje cinematográfico. ¿Cómo era este proceso? Bueno, sí, de hecho, las pioneras, digamos, de la primera ola del colectivo, por así decirlo, que fueron Rosa Marta Fernández, Beatriz Mira y Odile Herrenschmidt, espero haberlo pronunciado bien, se conocen en el CUEC, ¿no? Curioso que las tres son de diferente nacionalidad. Beatriz Mira viene de Brasil, por ejemplo, Odile viene de Francia, ambas de haber estudiado cine o cuestiones relacionadas con la televisión. Y bueno, Rosa Marta Fernández era psicóloga social de profesión, había sentido la necesidad de profesionalizarse, porque mientras ella está militando, a ella le toca vivir el mayo del 68 en París, ¿no? Estudiando psicología social. Entonces, como que toda esta revuelta la atraviesa muy profundamente y ella vuelve a México y por ejemplo, se vincula con el colectivo de cine marginal, ¿no? Con Paco Ignacio Taibo y Roger Bartra y estos intelectuales. Y bueno, ella siente esta necesidad de profesionalizarse, se va, por ejemplo, consigue una beca para estudiar televisión en Japón,
se va a Japón, en el vuelo a Japón conoce a Marta Acevedo y entonces comienza una militancia muy intensa en el feminismo, ¿no? Pero ella iba con ideales, digamos, muy vinculados a la lucha de clases, etcétera. Y va a profesionalizarse, o sea, ella va, se profesionaliza en lo que encuentra en ese momento, que era la televisión, y todo ese bagaje que ella tiene, digamos, en este proceso, regresa al CUEC, y digamos que son profesionales, se vuelven profesionales de la creación cinematográfica. Y eso mismo es muy interesante en sí, porque hablar, por ejemplo, de experimentación dentro del CUEC, que era documental puro y duro, narrativo, pues era un poco marginal incluso, ¿no? Entonces era como un poquito, pues quién sabe qué están haciendo. Pero hay un clima de experimentación muy propicio que es también quizás un poco, se mueve un poco al linde de esta creación más hegemónica, que comienza en el 65 en México con el concurso de cine experimental. Entonces el concurso de cine experimental, para la tradición hegemónica del cine, da grandes directores de su momento, como fueron Casals, Ripstein y compañía, pero también genera esta vena de exploración experimental, que está muy acorde también, por ejemplo, con el tercer cine, ¿no? Con estos colectivos de cine latinoamericano que no solamente quieren generar un mensaje político muy potente, sino que para hacerlo tienen que renovarse estilísticamente. Y eso creo que es muy importante en el colectivo Cine Mujer, que las mujeres que, que lo comienzan y las que lo siguen tienen formación de documentalistas, por lo menos las que salen del CUEC, y aún así apuestan por la experimentación todo el tiempo, ¿no? Y van agregando cuestiones en ese sentido. Eso me parece fantástico, ¿no? Cómo hemos podido ver a lo largo de los movimientos artísticos, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, que las mujeres que incursionan tanto en artes plásticas, ahora lo vemos en el cine, pues buscan una propuesta disruptiva, ¿no? Buscan precisamente tocar sus temas, los temas que les llegan, que les competen, temas que están reflexionando, analizando y que a manera de ensayo, pues emplean precisamente el arte para desarrollar estas reflexiones. Y lo interesante entonces es que también buscan romper como los formatos, las convenciones establecidas para buscar en la experimentación este nuevo medio de hacer las cosas distintas para pensar también de manera distinta. Entonces me parece que eso es algo fascinante, ¿no? Y fíjate que, perdón, antes de pasar de este tema un poco, está bueno hacer énfasis en eso porque no es la experimentación por la experimentación, sino que hay por lo menos dos intenciones que son importantes de remarcar. La primera es que un lenguaje que pretende ser subversivo en lo político no puede ser o no puede colgarse, digamos, de la hegemonía narrativa, porque pierde potencia. Y eso es lo que piensa la gente que está haciendo cine político en Latinoamérica desde los 60, ¿no? Con todo este boom de la Revolución Cubana y con toda esta efervescencia política que existe. Y dos, la utilización de un lenguaje estético experimental permite crear un producto audiovisual acorde a las necesidades de comunicación políticas del propio colectivo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, Marta Rosa Fernández hace mucho énfasis en que si para hacer llegar el mensaje del problema del machismo en la sociedad mexicana con el tema, por ejemplo, del aborto, ella necesita no solamente documentar, sino que necesita pedacitos de ficción, porque hay cosas que no puede documentar, sino que tiene que recrear, pues pone pedacitos de ficción. O si necesita animación, que es algo que, por ejemplo, Beatriz Mira ya introduce en Es Primera Vez, por ahí en los 80, 1980. Si necesita un pedacito de animación para reforzar una idea o para generar un tipo de emocionalidad muy particular, pues lo pone. Porque el objetivo del cine militante es generar conciencia a partir de la experiencia, digamos, estética, de la experiencia que te da el cine en lo emocional, ¿no? Entonces, ese es un objetivo estético que está muy vinculado con la experimentación, o sea, que no es nada más, ahí vamos a ser rebeldes ¿no? Anticine narrativo, sino que tiene este trasfondo que es muy importante no perder de vista cuando se habla de cine político. Qué interesante, porque además pues hemos visto en la plática que tuvimos en la ocasión pasada, hablábamos acerca de la videoexperimentación y que ahí tiene sus limitantes. Por ejemplo, el hecho de que no tiene un público igual de numeroso que lo podría tener el cine comercial. En este sentido, ¿dónde encontraron las mujeres de este colectivo espacios para proyectar sus obras? El cine militante en general tiene una cosa que también es muy constitutiva de él mismo, que es abrirse los espacios de difusión
no se esperan a que les difunda una distribuidora, ¿no? O sea, los canales de difusión también van muy acorde con esta necesidad de llegar a un público para concientizar, bueno, al final de cuentas, para transformar la realidad social. Entonces, en ese sentido, los espacios del cine militante son muy particulares y son generalmente, pues, ya sabes, ¿no? La asamblea, la escuela, la fábrica, tiene un poder de transformación, o donde ellos piensan que tiene un poder de transformación este mensaje. Cine mujer o las películas en femenino tienen además en su contra que son muy invisibilizadas. Entonces, por ejemplo, Ayala Blanco, que era el gran crítico de arte, cine, perdón, en México, hablaba despectivamente, ¿no? Hablaba terriblemente de los colectivos, no solamente de cine mujer, por supuesto, ¿no? Sino también, por ejemplo, de taller de cine Octubre, o sea, decía que no tenían valor cinematográfico, que, ¿no? Etcétera. Entonces, sí había como una marginalización de este tipo de producción. Y en el caso de las mujeres, pues una doble marginalización, porque sabemos que siempre ha habido una diferencia, digamos, en el acceso a ciertas cuestiones. Pero también es parte del cine feminista esa reivindicación. Entonces, si para reivindicar este trabajo, pues hay que generar canales de visibilización, hay que generar lugares de proyecciones, etcétera, pues se hace, ¿no? Y entonces se van buscando estos espacios que después cooptan, por ejemplo, las universidades. Entonces, ahora, por ejemplo, es muy interesante que se está reivindicando mucho la obra de cine mujer. Hace no mucho se hizo un homenaje al colectivo en Chile. Me parece que en España también se me barre un poco ahorita el dato exactamente en qué parte, pero hay una reivindicación y entonces se quedan en los lugares donde se pueden discutir. Entonces yo no creo, y una vez en una entrevista con Marta Rosa Fernández me decía, es que yo de difusión yo no sé, o sea, como no me interesa y uno a veces hace las cosas y tiene que dejarlas un poco fluir, ¿no? Porque al final de cuentas los que las toman como herramientas políticas, que para eso está creado, van buscando estos espacios de difusión. Entonces, por ejemplo, Rosa Marta Fernández tiene una película que ella considera que es su obra más entrañable, que es Nicaragua, Semilla de Soles, que es el momento en el que ella deja cine mujer, ella se va a Nicaragua a documentar la revolución nicaragüense, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un documental en el que habla del hombre nuevo, es un documental en el que habla del papel de la educación en la formación revolucionaria de las nuevas generaciones y tal. Entonces, el canal de difusión apropiado, digamos, o los no apropiados, es una mala palabra, pero bueno, los canales de difusión en donde ese cine tiene incidencia, pues son estos canales donde existe la posibilidad de transformar otra vez, ¿no? Las escuelas, las asambleas, etcétera. Pues está genial. Sí, de alguna manera, pues sí, hay que ir como generando estos espacios. Y al respecto de ella, ¿su trabajo solamente se enfocó al cine o hubo alguna producción literaria, libros, ensayos, que pudieran como hablarnos un poco más de la idea que había detrás de estas propuestas del colectivo o individual? Mira, el trabajo más exhaustivo que se ha hecho es cine mujer, que no solamente es histórico, sino que también aborda bastante bien, contextualiza bastante bien el colectivo Cine Mujer dentro de las luchas feministas de la época. Es, por ejemplo, una tesis de una chica de la UNAM que se llama Isabel Jiménez Camacho, que fue en 2008, o sea, fíjate, 2018, perdón, o sea, fíjate también lo tardío que es, ¿no? Es una tesis en 2018 que aborda de manera histórica, crítica, etcétera, etcétera, la producción del colectivo. Y por supuesto un montón de reivindicaciones, ¿no? Que también van haciendo, por ejemplo, notas. Yo me topaba mucho cuando estaba haciendo este ensayito, me topaba mucho, por ejemplo, con notas de prensa cultural, que sí recogían un poco el trabajo de cada una, pero por ejemplo tú te metes, o sea, las googleas y de repente te aparece, por ejemplo, de Marta Rosa Fernández te aparece una entrada en Wikipedia en condiciones, pero de Beatriz Mira, por ejemplo, no, ¿no? O de Odil tampoco. Pero te van apareciendo, por ejemplo, estas bases de datos de cine, donde apenas ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que hay un reconocimiento en los grandes medios tardío, pero que sí que hay un reconocimiento, digamos, por la academia. O sea, que la academia en algunos espacios les da voz, ¿no? Y se empiezan a recuperar las obras. Pero yo creo que donde ellas tienen una incidencia muy importante es en la creación de las futuras generaciones de artistas, de cineastas, perdón, mexicanas como María Novaro, por ejemplo, ¿no? O sea, María Novaro llega a trabajar con el colectivo y bueno, pues
digamos, María Novaro no solamente hace cine, también escribe, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que a pesar de que la reivindicación es más tardía, creo que su influencia no pasa desapercibida en ningún momento. Bueno, eso está genial, ¿no? Que quizá un poquito tarde, pero lo importante es que se está reconociendo su labor y sobre todo que está haciendo escuela y que, bueno, pues muchas mujeres el día de hoy pueden retomar precisamente pues estas primeras intenciones de documentar desde el documental, la experimentación, algunas cuestiones feministas. ¿Y Claro. existe alguna plataforma donde podamos encontrar, digamos que más, de manera más accesible estos materiales? Fíjate, muchos están en YouTube. O sea, por ejemplo, los de Marta Rosa Fernández, las más emblemáticas de Marta Rosa Fernández, como Rompiendo el Silencio o Cosas de Mujeres, están en YouTube, si no recuerdo mal, pero casi creo que sí. Y hay varios que se pueden encontrar. El trabajo de Beatriz Mira me parece que recién está colgado. Por ejemplo, se puede encontrar, es primera vez, se puede encontrar, que además es primera vez, es un documental muy interesante porque es un documental que hace todo lo que el cine militante tiene que hacer, que es, por ejemplo, que empieza, digamos, con la colaboración con organizaciones militantes. Es un documental que está hecho en un momento en el que se va a celebrar un Congreso Nacional de la Mujer y que muchas mujeres de un montón de organizaciones civiles, mujeres incluso que militan de manera más local, se van a ir desplazando a la Ciudad de México para celebrar este congreso y entonces el documental está hecho en ese contexto, ¿no? Se está abordando las problemáticas de las mujeres en primera voz, registra todos estos procesos, registra cómo son las pláticas entre ellas, registra incluso, por ejemplo, las rencillas que surgen entre las mujeres, porque por supuesto que está este tema interseccional, ¿no? De la mujer obrera, que le parece que la mujer, la secretaria es, ¿no? Casi es una obrera de otro tipo, o la mujer burguesa, o sea, se registra muy padre todas estas situaciones que se dan entre las mujeres a propósito de este evento. Creo que este también lo pueden encontrar en YouTube. Y, sí, y por supuesto que todo completo, todo el trabajo completo del colectivo, incluso lo que han venido haciendo después, está en la Filmoteca de la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM. La Cineteca Nacional me parece que no todo, pero en la Filmoteca de la UNAM sí se encuentran todos los trabajos. Entonces es un trabajo de archivo interesante. Me parece que incluso algunos ya restaurados, porque a lo mejor ustedes en YouTube, si se meten, pueden encontrar alguno que no tenga como mucha calidad o cueste trabajo escuchar. Pero bueno, en los acervos del CUEC y de la UNAM, pues seguramente. Claro, esta es una información bastante valiosa para aquellas personas interesadas en estos temas de investigación. Y bueno, también me gustaría preguntarte, a partir de tú comenzar a rastrear precisamente el trabajo de estas mujeres, ¿qué sería quizá lo que más se te quedó a ti? ¿Cuál sería como el aprendizaje o alguna idea que haya trascendido en ti a partir de revisar el trabajo de estas mujeres? Yo creo que muy fuertemente, digo, fueron muchas cosas las que se me quedan de haber entrado en contacto con esto, sobre todo con las entrevistas, porque es cuando la gente se deschonga padre, ¿no? Creo que son varias cosas, pero una de las más importantes es el trabajo colectivo. Esta forma femenina del trabajo colectivo que tiene que ver mucho con el escuchar, más que con el opinar y con el querer imponer. Tiene mucho que ver con el escuchar y que es muy bonita, ¿no? Es como una cosa que te dan ganas de hacer, que te dan ganas de hacer porque estás en un clima en el que hay como consenso, hay respeto, hay ganas como de ir sobre el objetivo primordial, esta visibilización, por ejemplo, de estos temas. Creo que eso me parece maravilloso y me parece fundamental en el trabajo en general. Por eso cuando se habla de metodologías feministas, bueno, es que no importa que se esté hablando de una cosa que no sea feminista o que sea reivindicativa del feminismo, sino el trabajo de, por ejemplo, la cooperación en lugar de la competencia se puede tomar como en este sentido muy femenino del trabajar, del poner en común. Entonces, creo que eso me parece como súper importante. Me parece también muy valioso que todas las mujeres del colectivo con las que pude platicar, aunque fuera de manera muy breve, hacen mucho énfasis en que siempre sus causas las hermanaron en dos cosas, que también es el tema de la doble militancia, es un tema súper maravilloso de explorar, pero por un lado su militancia en el feminismo, como para develar las cuestiones de desigualdad, por ejemplo, en las que viven las mujeres, en la falta de visibilización del trabajo de mujeres, etcétera, etcétera. O sea, su militancia en el feminismo, tal cual, y por otro lado, que nunca dejan de lado su militancia con las luchas de las clases más desfavorecidas.
Entonces, para ellas, voy a decirlo, voy a poner palabras en su boca, pero para que nos entendamos, en esta doble militancia, era un leitmotiv que no debía de ser abandonado en pro, por ejemplo, y eso sí es algo que dicen, por lo menos Rosa Marta Fernández, en pro de, digamos, una reivindicación que deje de lado estas cuestiones. La militancia feminista, vinculada siempre a cuestiones de la militancia por las luchas sociales, ¿no? Es decir, una militancia de izquierda, ¿no? Y bueno, ese vínculo, esa unión, me parece como muy chida y que nos hermana al mismo tiempo con otras causas sociales que me parece muy fundamental no perder de vista, ¿no? Qué interesante todo esto que nos comentas. Y bueno, pues estaremos compartiendo alguna información sobre estas mujeres aquí. También tu contacto, ¿no? Por si a alguien le interesara, pues saber más acerca de estas investigaciones que has estado realizando. Y bueno, pues no sé si quisieras agregar algo más. No, pues ahí está. Ahora voy a hacer un anuncio, un comercialote, porque Sí, este artículo pequeñito va a salir en un proyecto de investigación de Gemma Argüello que se llama Coordenadas Móviles, que también es un trabajo bien lindo porque es un trabajo justamente de recuperación del trabajo de artistas mujeres hecho en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Entonces está padre. Está financiado por la Fundación Jumex y el PAC. Entonces pronto saldrá por ahí el texto publicado. Ya si a alguien le interesa tenerlo, pues también me puede echar un mail. excelente. Y claro que también las vamos a estar invitando para presentar este libro que me parece súper interesantísimo por los temas que precisamente se abordan. Y lo que tú ya comentabas, ¿no? Que mucho del trabajo de estas mujeres ha sido poco explorado, apenas se está tomando como este aire de buscar en el trabajo de las artistas, mujeres en México. Entonces, bueno, es un trabajo bastante valioso. Y bueno, pues por lo pronto nos despedimos, pero pues ya sabes que la invitación siempre está extendida para que nos acompañes con algún otro tema en relación con el cine, la videoexperimentación y el documental. Muchas gracias, Marisol. Gracias por invitarme. Siempre un placer. Y pues bueno, claro que nos veremos después. Bueno, Nos oiremos. nos oímos. Ok, bueno, chao. Bye. Filosofía, arte y tecnología.